reflejos de nuestra cultura compartida en español. En las montañas del pequeño pueblo de Los Olmos, donde el eco de los pájaros enamorados se mezclaba con el silbido del viento, vivía María, una madre viuda que luchaba cada día por sobrevivir. Con la pobreza apretándole el estómago, cada amanecer era una batalla por poner pan sobre la mesa. Sus hijas, Carla y Leticia, miraban con ojos inocentes y llenos de esperanza, mientras sus estómagos rugían como leones hambrientos. La luz del sol iluminaba la pequeña vivienda, pero no lograba calentar el frío que se anidaba en el corazón de María. Un día, mientras recogía leña en el bosque, se encontró con Marcelo, un hombre de negocios adinerado de la ciudad. Su llegada al pueblo desató rumores y chismes, pero lo que más intrigaba a María eran sus ojos llenos de compasión. Sin pensarlo dos veces, él le ofreció un trabajo en su casa. Esto sonó como un salvavidas. María sentía un nudo en la garganta. Temor y emoción se entrelazaban como sé. Las miradas de desaprobación y los susurros ácidos comenzaban a sembrar la discordia. Patricia estaba decidida a deshacer lo que ella veía como una amenaza. Una tarde, mientras organizaba el despacho de Marcelo, María encontró una carta abandonada. Al abrirla, un escalofrío le recorrió la espalda. Era de Marta, la exesposa de Marcelo. Decía que Leticia podría ser su hija. Sus manos temblaban al leer aquellas palabras. Imágenes de su vida pasaban por su mente como flashes. La alegría, el dolor, la confusión. Era un torbellino emocional que amenazaba con arrasar todo lo que había construido. María se quedó paralizada, la carta quemándole las manos. Cada letra era como una daga en su corazón. El miedo se anidaba en su pecho. ¿Qué significaba todo esto para su nueva vida? ¿Podía confiar en Marcelo? Los días siguieron, pero su mente solo daba vueltas en torno a la revelación de la carta. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando ahogar los pensamientos turbulentos. La amistad que había construido con Marcelo ahora era un camino lleno de espinas. ¿Qué haría? Estaba atrapada entre el amor y la traición, entre la esperanza y la desesperación. Su futuro pende de un hilo, y cada día se preguntaba, ¿podrá el amor sobrevivir a la sombra de sus secretos? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. María se mantenía con la carta temblorosa en sus manos. Cada palabra parecía pesar una tonelada. La luz del sol comenzaba a caer, tiñendo el mundo de dorado. Pero en su interior la oscuridad se apoderaba de su corazón. Decidió que no podía quedarse callada. Necesitaba respuestas. Con el pulso acelerado, se acercó a Marcelo, quien estaba en el jardín, disfrutando de un momento de tranquilidad en medio de su ajetreada vida. «Marcelo», su voz tembló, y él al verla, dejó de rozar las flores. Se giró, su expresión cambiando al instante. «¿Qué ocurre?» Ella respiró hondo, recordó a sus hijas, el amor que sentía por ellas y también el miedo que crecía en su pecho.
Encontré una carta de tu exesposa, le dijo, su voz casi un susurro. El rostro de Marcelo se tornó pálido. ¿Qué carta? Su mirada se endureció, y su voz sonó con una serenidad aterradora. Eso no es lo que piensas, María. Sus palabras eran firmes como un muro construyéndose entre ellos. Déjalo, no te involucres en esto. Pero dice que Leticia podría ser tu hija, exclamó, el dolor atravesándole como una flecha. Un silencio repentino cayó sobre ellos. Solo el sonido del viento revolvía las hojas, como si el mundo estuviera conteniéndose la respiración. «¡No!», gritó él, y la furia iluminó sus ojos. «Déjame explicarte». Pero justo entonces, un grito desgarrador resonó en el pueblo. Era un sonido que paralizaba, que hacía eco en el alma. Ambos se volvieron hacia la dirección del grito, y el terror transformó la atmósfera. María sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido. Marcelo la siguió de cerca. Al llegar, encontró una escena que parecía sacada de una pesadilla. Patricia, la mujer resentida del pueblo, rodeada de gente, su rostro distorsionado por la angustia. El cuerpo de un hombre yacía en el suelo, con una mancha oscura expandiéndose bajo él. «¡Es mi esposo!», gritó Patricia, sus manos agitándose como alas rotas. «¡Lo mataron!». El ecosistema del pueblo se tambaleaba. Los murmullos comenzaban a surgir, llenos de desconfianza y pavor. María sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz casi desvaneciéndose entre la multitud. «No lo sé. Llegó y se cayó», sollozaba Patricia. Pero en sus ojos había algo más que tristeza. Había un destello de satisfacción. Con su mente abrumada, buscó a Marcelo, pero él no estaba a su lado. En su lugar, un hombre se acercó, alguien conocido, y sus ojos estaban llenos de venganza. «¿Tú sabías lo que él hizo?», le gritó a Patricia. María sintió un escalofrío. ¿Qué había hecho ese hombre? La multitud comenzaba a agolparse, empujando el pánico hacia ella, y los susurros se intensificaron. ¿Era un secreto? ¿Acaso sabía algo de él? Preguntas retumbaban en su cabeza. El aire se tornó pesado con la tensión. Mientras observaba el caos desatado, un pensamiento aterrador la atravesó. Entre la revelación de la carta y el asesinato repentino, había más de lo que parecía. Justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, alguien tomó la mano de María. Era Marcelo, su cara marcada por una preocupación genuina, pero en su mirada había un destello oscuro. «María, hay algo que debo contarte, algo que cambiará todo». Su corazón latía con desesperación. ¿Qué más podía ocultar? ¿Era esto el desenlace de sus sueños? En ese instante, supo que todo lo que había creído hasta ahora estaba a punto de desmantelarse. ¿Podría confiar en él? ¿Y qué pasaría con las vidas de sus hijas? La noche caía, y con ella una tormenta de secretos y revelaciones. La tensión era palpable. Las palabras de Marcelo flotaban en el aire como un engranaje sin aceite, chirriando en el silencio. «María, hay algo que debo contarte». Ella lo miró, su corazón martillando en su pecho. ¿Qué podía ser tan terrible? Pero no hubo tiempo para preguntas. Un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez más cercano. Era el tipo de grito que sacudía la tierra. Algo estaba mal, muy mal. En ese instante, una figura apareció entre la multitud. Era Leticia, su hija, con el rostro pálido como el papel, sus ojos desorbitados. Las manos de María temblaron, sintiendo el frío del miedo deslizarse por su espalda. «¡Mamá!», gritó Leticia, atravesando la gente, con un pánico que producía una ola de murmullos inquietantes. «¡Leticia, ven aquí!». La voz de María sonó más fuerte de lo que se sentía, pero Leticia, aterrada,
continuó su carrera desesperada. Un instinto primitivo empujó a María hacia adelante. El mundo se olvidó de la carta, del secreto, de todo. Solo existía el terror en los ojos de su hija. Cuando finalmente llegó, la verdad estalló de golpe. «Mamá, es Patricia. La encontraron detrás de la casa. Está herida. La han apuñalado». La voz de Leticia se quebró y las palabras cayeron como un peso terrorífico. María se quedó paralizada. La opinión pública, que ya había empezado a formarse en torno a la prematura muerte del esposo de Patricia, ahora giraba hacia un nuevo horror. El murmullo creció hasta convertirse en un zumbido inquietante entre los vecinos. Marcelo, que había estado observando a distancia, palideció. «No puede ser». Su rostro se cubrió de sombras, como sapo bajo un cortejo de luz. «No», murmuró casi para sí mismo. «¿Sabes algo de esto?». María lo miró con furia y confusión. La mirada de Marcelo se volvió distante, como si estuviera calculando algo en su mente. «Solo sé que es un caos». Su voz se desvaneció entre la multitud que comenzaba a agolparse, cada vez más curiosa y aterrorizada. «¡Llamen a la policía!», gritó un vecino. María sintió que su cabeza daba vueltas. La escena era demasiado dolorosa. Patricia, la mujer resentida que tanto envidiaba su rayo de alegría, estaba ahora al borde de la muerte, y el caos invadía su vida una vez más. Todo comenzó a moverse en cámara lenta. María se acercó al grupo que rodeaba a Patricia, y allí, en el centro del círculo, se encontró con una imagen devastadora. Patricia yacía en el suelo, con el vestido rasgado, una mancha de sangre brotando de su costado. Su expresión de desesperación clamaba por ayuda. Pero el reloj del pueblo parecía haberse detenido ante la sorpresa. A medida que la multitud murmuraba, María sintió que los ojos de todos estaban fijos en ella, buscando respuestas. ¿Acaso su llegada había desencadenado esta serie de desgracias? «¡No!», gritó, porque no sabía quién culpar. En ese instante, algo se movió en el fondo de su mente. La carta. ¿Era posible que Patricia supiera algo sobre Leticia? O peor aún, que su enfrentamiento con ella estuviera relacionado con esto. Fue entonces cuando una luz oscura iluminó el rostro de Marcelo y su voz resonó. «Es hora de que sepas la verdad». Las palabras colisionaron como un trueno en el aire. María sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. ¿Qué verdad? Entendió que lo que estaba a punto de descubrir podría arruinar no solo su vida, sino también la de sus hijas. «Lo que tú no sabes», dijo él, y en ese momento la multitud a su alrededor se volvió un eco distante. La vida que una vez parecía esperanzadora se desmoronaba sobre sus sueños. Las sombras se alargaban mientras un nuevo horror se asomaba al horizonte, dejando un rastro de preguntas. ¿Acaso todo estaba conectado? ¿Cómo podría haber algo más aterrador que esto? María se sintió atrapada en un laberinto del que no podía escapar. Su futuro pendía de un hilo. Y la revelación estaba al caer. María observó cómo la multitud se aglutinaba a su alrededor. Un zumbido de voces ansiosas flotaba en el aire. La imagen de Patricia, herida y vulnerable, atravesada por un puñal de dolor, la mantenía paralizada. Marcelo estaba a su lado. Sus rasgos eran una mezcla de preocupación y pánico oculto. No había tiempo para preguntas, y el horror de la situación la empujó hacia adelante. «¡Que alguien llame a un médico!», gritó un vecino. Pero nadie parecía moverse. Instintivamente, María se arrodilló junto a Patricia, que yacía en la tierra polvorienta. Los ojos de Patricia,
llenos de desesperación, se encontraron con los de ella. «María, nunca quise que esto pasara», murmuró, su voz quebrada y temblorosa. «Cálmate, ayudaremos a que te lleven al médico». La urgencia la apretaba como un puño. Patricia intentó sonreír, pero solo pudo exhibir una mueca de dolor. En ese instante, el rayo de luz que la rodeaba se tornó sombrío. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tú necesitas saber lo que realmente está pasando», susurró Patricia, mientras el miedo comenzaba a tomar la mirada en sus ojos. «¿Qué sabes?», preguntó María. Sus palabras salieron con un hilo de desesperación. El ambiente pesado se deshizo en murmullos inquietos a su alrededor. Cada segundo se volvió una eternidad. «Es Marcelo», exclamó Patricia, con un esfuerzo visible. Él está involucrado. El matrimonio, lo que pasó, no es lo que parece. No confíes en él». Sus últimas palabras fueron acompañadas por una racha de dolor que la hizo temblar. Las manos de María temblaron. ¿Qué podría haber hecho Marcelo? El corazón de María latía con furia. El mundo parecía girar a su alrededor, y con cada latido, los ecos del pasado volvían a ella. Las risas, el amor, todo había sido un espejismo. ¿Qué sabes de él?», preguntó, sintiendo el aire volverse denso. Él no es quien dice ser». Patricia respiró hondo, y el temor en su mirada creció. Las cosas que hizo están conectadas con Leticia. Tu hija no es solo una niña más. «No puedo». Un grito agudo cortó su frase. «¡Patricia!». Alguien en la multitud empezó a llorar. María miró hacia atrás. Los ojos de todos estaban sobre ella, buscando respuestas. Y entonces un abrazo de ansiedad la envolvió. Los murmullos se intensificaron. La tensión se palpaba en el aire. Marcelo se acercó de nuevo. Su rostro se había vuelto sombrío. «No puedes decir eso. No tienes la menor idea de lo que estás diciendo». La voz de Marcelo, una mezcla de reto y miedo, resonó en el silencio repentino. María lo miró. El hombre que había traído esperanza a su vida. Un hombre que ahora parecía un extraño. «¿Qué hiciste, Marcelo?». La seguridad se desvaneció en su pecho. «Estás detrás de esto. ¿Qué tipo de secretos has mantenido?». La voz de María tembló, hostigada por su propia confusión. Antes de que él pudiera replicar, una figura emergió entre la multitud. Era un hombre robusto, con una mirada oscura. La atmósfera se enfrió cuando levantó una mano y gritó: «No se engañen, él es un criminal, estoy aquí para que lo pague». Las palabras resonaron como un trueno. Los murmullos se transformaron en gritos. Calles apagadas en cuestionamientos. «¿Qué dice?». «Llévatelo», sonaban las voces, y la confusión creció a pasos agigantados. María dio un paso atrás, tropezando con sus propias emociones. «¿Qué es esto?», gritó. La revelación caía sobre ellos como un manto oscuro. «¿Marcelo? ¿Eres un criminal?». «Espera, María», comenzó a decir él, pero el caos lo interrumpió. El hombre robusto avanzó. «Él te ha estado manipulando. Lo que pasó con Patricia es solo una parte de esto». De repente, tras una respiración en el aire, una ráfaga de información estalló. «Tu hija, Leticia, es parte de la asociación de criminales que él dirige. Todo se conecta». Las palabras sonaron como un eco de los secretos ocultos. Cada persona quedó paralizada en su lugar. María sintió que el suelo se desquebrajaba bajo sus pies. Todo lo que había conocido se desvanecía en un torbellino de revelaciones. Patty, Marcelo, su hija.
Todo se entrelazaba en un laberinto de mentiras. ¿Era posible que lo que había creído fuera un mero espejismo? La verdad era un monstruo asombroso, y sus tentáculos parecían estar alrededor de todos. El grito de duelo de Patricia resonó en su pecho, y María supo que el horror apenas comenzaba a desmoronarse. ¿Quién era realmente Marcelo? La noche apretaba el ambiente, y mientras el miedo se convertiría en confusión, supo que la calma antes de la tormenta había terminado. Su futuro dependía de decisiones que no sabía cómo tomar. ¿Qué caminos se abrirían a partir de aquí? La noche se cerraba rápidamente sobre el pueblo de los Olmos, y el aire cargado de tensión vibraba con murmullos. María aún sentía el latido acelerado de su corazón. Las palabras de Patricia resonan en su cabeza como un eco inquietante. No confíes en él. Se giró hacia Marcelo. Su rostro ahora era un abismo de sombras. ¿Qué verdaderamente estaba ocultando? ¿Cómo había terminado su vida enredada en un hilo tan delgado? Pero antes de que pudiera formular: «María, mira». La voz de Leticia, su pequeña, resonó en la multitud. María se giró, solo para ver a su hija, con los ojos desorbitados, señalando hacia un rincón de la plaza. La desconcertante escena hizo palpitar el corazón de María hasta querer salir de su pecho. En un instante, la visión de un hombre apareció de la penumbra. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero lo que más impactó fueron los gestos frenéticos y enloquecidos que hacía. «¡Todos escuchen! ¡Es él! ¡El asesino!», gritó, enfocando su dedo tembloroso en dirección a Marcelo, que retrocedió un paso, su rostro pálido como la luna. «¿Qué dices?». Las palabras escaparon de los labios de María sin ser invitadas. La multitud se detuvo. Los murmullos murieron en el aire, dejando solo un silencio pesado y denso. Los ojos de todos estaban ahora fijos en Marcelo, buscando respuestas. El hombre se adelantó. Su mirada ardía de rabia. «Yo lo vi apuñalando a Patricia». Las palabras fueron una explosión, haciendo que el pánico se esparciera como fuego en hierba seca. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Cómo puedes decir eso?», exclamó, enfrentándose al hombre. «No, no puede ser. Tu hija está en peligro. Él ha estado manipulando todo». Sus palabras eran acompañadas por la mirada de desesperación de Leticia, que parecía buscar consuelo en su madre. La verdad asfixiaba el aire, y el miedo helaba la sangre en las venas de María. Marcelo, por su parte, ahora parecía atrincherado en una esquina, como un animal acorralado. «Eso no es cierto. No soy un criminal». La voz de Marcelo era un lamento, cargada de incredulidad. Pero mientras hablaba, sus ojos mostraban algo más, un destello de terror. Era la mirada de un hombre que sabía que su mundo se estaba desmoronando. «¿Qué estás escondiendo?», María lo interrogó, manteniendo su voz firme pese al pánico que la invadía. «¿Por qué había una carta? ¿Quién eres realmente?». La angustia de su vida anterior se estaba desdibujando con nuevas revelaciones. «Te lo juro, nunca». Pero antes de que pudiera concluir su frase, una figura familiar se unió al caos. Era Manuel, el hermano de Patricia, un hombre siempre reservado, pero que ahora parecía furioso. «Es todo un juego». «Estás en medio de algo que ni siquiera entiendes». El grito sacudió el lugar, intensificando la tensión. «¿Qué juego?». La voz de María se quebró, temiendo las respuestas. «¿Qué está pasando?». Manuel, al borde del colapso, reveló lo que parecía un secreto oscuro. «Estás enredada en una red de mentiras. Patricia estaba investigando algo más grande, y Marcelo está involucrado en eso. Ten cuidado, él es el verdadero traidor».
Cada palabra caía como un peso empedernido, y el aire se enfrió. El rostro de María fue un lienzo de confusión. ¿Involucrado en qué? Explícame. El miedo se apoderaba de ella, y la multitud comenzaba a murmurar de nuevo, inquieta a desviar la mirada. Pero antes de que Manuel pudiera responder, una explosión de luces brillantes iluminó el cielo. Los fuegos artificiales que estaban programados para la celebración del pueblo ahora resultaban un oscuro presagio. La atmósfera se volvió electrizante y el aire vibraba con el sonido de los estallidos. En medio de la confusión, una sombra surgió detrás de Marcelo. «¡Eso no es lo que parece!», gritó una voz familiar. Era Marta, la exesposa de Marcelo, que había llegado sin previo aviso. Su mirada estaba cargada de una sabiduría amarga, y su presencia hizo que los murmullos se convirtieran en un murmullo grave. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves?», exclamó Marcelo. Su nerviosismo era palpable, pero la figura de Marta no titubeó. «Los secretos están a punto de salir a la luz». «La verdad siempre encuentra su camino, querido». Marta miró a María y le dijo: «Tu hija no es quien tú crees. Vamos, escúchame». Las palabras escurrieron como veneno. La idea de que Leticia podía estar envuelta en esta red de conspiraciones comenzó a girar en la mente de María. «¿Qué quieres decir?», susurró, sintiendo que el aire se le escapaba. El miedo ya no era solo un susurro, ahora era un grito en su pecho. Marta se preparó para hablar, y María sintió una presión aplastante. Todo estaba a punto de cambiar para siempre, y la incertidumbre temblaba en su corazón. ¿Qué estaba a punto de descubrir? ¿Era todo una mentira? Pero el horror que estaba por venir la dejó en suspenso, incapaz de respirar, y justo cuando la verdad parecía explicarse, el cielo se iluminó de nuevo. Un estruendo resonó. La tierra se estremeció y la noche se cubrió de caos. La tensión se sentía en el aire, como un rayo listo a partir el cielo. María miraba a Marta, el rostro de la exesposa de Marcelo, que le revelaba tanto sin decir una palabra. Pero antes de que pudiera procesar completamente la última revelación, un rugido sordo resonó desde la multitud. Un estampido que retumbó en sus oídos. La plaza vibró, y de repente todos los ojos estaban en el cielo. ¡Bum! Una explosión de luces deslumbrantes quebró el ambiente, como si el cielo mismo se hubiera abierto. Pero el espectáculo se convirtió en caos cuando una figura oscura emergió de entre la multitud. Una sombra saltó a la escena, corriendo hacia ellas con una determinación casi frenética. Era un hombre, con la mirada salvaje, sus ojos desorbitados, como si hubiera visto el mismo infierno. «¡María!», gritó, su voz desgarrada. «Lo sé todo. Él tiene que pagar». Las palabras fueron afiladas como un cuchillo. María sintió que el corazón se le detenía. ¿A quién se refería? Antes de que pudiera preguntar, el hombre continuó: «No puedes confiar en Marcelo. Es un monstruo». Las palabras resonaron en la plaza, haciendo que los murmullos se intensificaran. La confusión se hizo dueña del ambiente. Marcelo, atrapado entre el terror y la sorpresa, no supo qué hacer. Su rostro se tornó blanco, como si el viento hubiera soplado toda la sangre de su cuerpo. «¡Cierra la boca, Eduardo!», gritó, pero la vehemencia de su voz sonó más como un ruego que como una orden. María miró a Marcelo con desesperación. «¿Quién es este hombre?». «Soy Eduardo, un antiguo socio de Marcelo», explicó el hombre, su voz firme pero temblorosa. «Él no te ha contado toda la verdad. Él ha estado manipulando todo. Patricia no era su única víctima». Las últimas palabras cayeron como un peso sobre el aire ya cargado de tensión. La multitud se agolpó, los rostros llenos de incredulidad.
María sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Qué más había escondido Marcelo? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Cada sílaba escasamente capaz de salir de su boca. El asesinato de Patricia no fue un accidente. Él estaba detrás de eso. Y Leticia. Eduardo se detuvo un segundo, como si ese nombre le pesara. Ella es el verdadero motivo de todo esto. Un frío helado recorrió la espalda de María. ¿Qué tiene que ver mi hija con esto? Pero antes de que Eduardo pudiera responder, la atmósfera se volvió eléctrica. De entre la oscuridad, una serie de luces de colores comenzaron a girar. Era una patrulla, coches que encendieron sus luces y silbatos que rompieron el aire. La llegada de los policías hizo que la multitud se quedara en un silencio repentino. Todos, incluso María, se quedaron boquiabiertos. ¡Alto! Todos al suelo, ordenó una voz desde un altavoz. La escena se transformó de un instante a otro. La gente comenzó a dispersarse, pidiendo ayuda, cruzándose entre sí. Pero en medio del caos, María solo podía ver a Marcelo. Él intentó retroceder, pero Eduardo lo agarró del brazo. «¡No huyas! ¡La verdad debe salir a la luz!». Un oficial acercándose, con la mano en la pistola, tuvo suficiente tiempo para percibir toda la dinámica, y su mirada se centró en María. «Señora, ¿está usted bien?», preguntó, intentando calmar la situación. Pero María solo podía pensar en Leticia. La imagen de su hija corriendo a través de la multitud se dibujó en su mente. «¡La niña! ¿Dónde está Leticia?». Su voz se desgarró, resonando en el caos que se desataba a su alrededor. Marcelo se puso nervioso. «No es lo que parece», gritó en un intento lleno de pánico. Y en ese momento de caos, una explosión, un grito desgarrador resonó de nuevo. Una verdad horrorosa aterrizó sobre ellos, como una tormenta. En su mente la certeza de que todo estaba conectado se apoderó de su ser. La vida que conocía, las risas con Marcelo, cada momento compartido, se deshacía en polvo. Pero las luces de la policía arrojaron una sombra inesperada. Un grupo de hombres encapuchados se abalanzó por la esquina. «¡Vamos! ¡Tenemos que sacar a Leticia de aquí!», gritaron. Antes de que pudiera resistirse, María sintió un tirón en su brazo. «¡Mamá, ayúdame!». Fue la voz de Leticia, desgarradora, retumbando en su cabeza. Y justo cuando la verdad parecía asomarse, todo se volvió negro. Las sombras cubrieron la escena. Todo lo que María había conocido se desmoronó ante sus ojos. ¿Era Marcelo un criminal? ¿Eduardo era un salvador o un monstruo también? Las preguntas flotaban en el aire, mientras el caos las envolvía. Sin poder distinguir entre amigos o enemigos, el destino de su familia pendía de un hilo. Y el terror apenas comenzaba. La escena se volvió un caótico vórtice de gritos y luces parpadeantes. María, con el corazón encogido y la respiración pesada, no podía apartar los ojos de Marcelo. La tensión era palpable, como un cable de alta tensión a punto de estallar. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente. «Él es un monstruo». ¡Ja! ¡Mamá! Leticia apareció entre la multitud, su voz desgarrando el caos. María sintió que el pánico la invadía. La imagen de su hija, atrapada en medio de esa turba, fue lo único que la mantuvo en pie. «Leticia, ven aquí», gritó, extendiendo los brazos. Pero de repente se escuchó un disparo. ¡Bang! El sonido reverberó por todo el pueblo. Todos se voltearon, congelados en el tiempo. Los murmullos se transformaron en gritos de horror. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¡No!», gritó. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. Y ahí estaba Marcelo, inmóvil,
con una mirada de sorpresa en sus ojos. María corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza. ¿Él había sido el blanco? ¿Era un ataque? La multitud se dispersó, gritando. En medio de ese caos, algo se movió. Un grupo de hombres encapuchados apareció de la nada, cada uno con un arma. ¡No se muevan!, gritaron. Sus ojos ardían con una furia peligrosa. La violencia, quizás, había llegado a los olmos. ¿Qué quieres?, preguntó María, su voz temblorosa. Los hombres no respondieron. En su lugar, apuntaron hacia Marcelo, y el aire se convirtió en un terreno de desconfianzas. «Él lo sabe todo», gritó uno de ellos. «Marcelo, es hora de que pagues por lo que hiciste». María se congeló. ¿Qué estaba pasando? La confusión fue reemplazada por un escalofrío helado que recorrió su espalda. «¿Qué hiciste tú, Marcelo?», exigió saber, las lágrimas pugnando por salir de sus ojos. «María, no les creas», suplicó Marcelo, pero su voz parecía distante, como si estuviera atrapado en otra dimensión. Ella no podía confiar en él. Las palabras de Patricia resonaban en su mente. «¡Apúrate!», uno de los encapuchados le gritó a Marcelo. «Tu tiempo se acabó». Los hombres comenzaron a avanzar. En un instante, el pánico llenó la plaza. María se dio cuenta de que lo que sucedía era tanto peor de lo que había imaginado. Y entonces, en medio de la confusión, una detonación siguió al disparo anterior. ¡Bang! Y el cuerpo de uno de los encapuchados se desplomó justo delante de María. El terror y la incredulidad se apoderaron de los presentes. ¿Qué estaba sucediendo? Lágrimas corrieron por las mejillas de María mientras el caos se desataba. La multitud comenzó a gritar. Su miedo era palpable. «¡Llamen a la policía!», resonó la voz de alguien entre la agitación. «No, esto no puede estar pasando», murmuró. Pero entonces un nuevo giro impactante llegó. Un grito desgarrador resonó por encima de todo. ¡Suficiente! Era una voz autoritaria y familiar. Era Marta, la exesposa de Marcelo, emergiendo de la penumbra. «¡Detengan esto ahora!». Los encapuchados la miraron como si la conocieran. «¿Qué haces aquí?», preguntó uno de ellos, su voz cargada de sorpresa. «Yo soy quien tiene la información que necesitan. Marcelo es más de lo que dicen, pero necesitaban saber la verdad». La declaración de Marta cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué verdad? María sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. «¡Mamá!», gritó Leticia, atrapada entre la multitud. María la buscaba, los pensamientos congelados como un hielo. Cuando finalmente la encontró, su hija estaba más pálida que nunca. La sacudía una mezcla de horror y confusión. «¡Mamá, no quiero esto! ¡No quiero a esos hombres!». Y de pronto, el caos se volvió más intenso. Un grupo de policías llegó, y el sonido de sirenas llenó el aire, pero la tensión no disminuyó. Había algo más grande en juego. Mientras el saldo de la balacera estaba por descubrirse, la vida de todos pendía de un hilo. María miró a Marcelo, y por primera vez en mucho tiempo, vio una mirada en su rostro que no había visto antes. Desesperación. La vida que había creído entender se desvanecía. Los secretos se desnudaban. Y justo en el momento de la revelación, una explosión sacudió el lugar. La plaza estalló en un destello de llamas. «¡Mamá, corre!», gritaron todas las voces al unísono. Y en un instante se desató una nueva emergencia. ¿Era este el final? ¿La verdad se iría al infierno antes de revelarse? Mientras la vida de María y de sus seres queridos se desmoronaba en llamas, la pregunta quedó en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y qué pasaría con Leticia?
En medio de la confusión, la verdad seguía oculta, esperando a ser desenmascarada en un giro aún más oscuro. María sentía su corazón latir con fuerza, golpeando su pecho como un tambor enloquecido. El grito de su hija, Leticia, aún resonaba en sus oídos. ¡Mamá! ¡Corre! La visión de su pequeña perdida entre la multitud la empujaba hacia el abismo del pánico. ¡Déjenme pasar!, gritó, tratando de abrirse camino. Las luces titilaban, las sombras danzaban. Marcelo estaba allí, inmóvil, con la mirada en blanco. Pero la apariencia de terror en su rostro ya no era tan convincente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba involucrado en todo esto o era solo otra víctima? ¡Mamá! Las manos de María temblaban. ¿Dónde está Leticia? A medida que la tensión crecía, el aire se volvía casi irrespirable. Un grupo de hombres encapuchados comenzó a retroceder, la mirada feroz, y con cada paso la angustia se apoderaba de ella. Pero las palabras de Marta se repitieron en su mente. La verdad siempre encuentra su camino. De repente, un grito desgarrador cortó el aire como un rayo. ¡Alto! ¡Nadie se mueva! La figura de un oficial se erguía entre el desastre, apuntando con su pistola. Los demás comenzaron a disminuir la velocidad. Los gritos se apagaron, pero no la confusión. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? Fue entonces cuando Leticia apareció de nuevo, esta vez arrastrada por un hombre desconocido que la sujetaba con fuerza. ¡No!, gritó María, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¡Suéltala! La desesperación la llevó a moverse, pero un oficial la detuvo. ¡Detente! En ese instante ocurrió lo impensable. La figura que estaba apresando a Leticia giró la cabeza, y María se congeló al reconocerlo. Era Eduardo, el antiguo socio de Marcelo. Eduardo, lo llamó. La incredulidad la consumía. ¿Qué estás haciendo con mi hija? ¿Eres tú el que...? ¡Cállate! ¡No entiendes nada!, respondió él, su voz tensa. Ella es la clave de todo. Marcelo no te lo dijo, pero su madre... Su madre está detrás de esto. Tiene su propio interés en esta historia. ¿Qué? Las palabras se ahogaron en la garganta de María. La revelación fue como un rayo que iluminó todo a su alrededor. ¿Qué quieres decir? ¿Qué madre? ¿Qué hiciste? Esto no es solo un juego, María. Es mucho más grande. Patricia estaba en ello. Tu hija no es solo tu hija. Ella es la última pieza de un rompecabezas oscuro. Su voz se volvió más baja, más amenazante. Es hora de que sepas la verdad. Marcelo, que había permanecido callado hasta entonces, dio un paso agachado hacia adelante, sus ojos llenos de furia. Cállate, no digas más. La irrupción fue casi cómica, un intento de controlar el caos que ya se había desbordado. Pero María sintió que sus palabras lo volvían invisible. Corazón en llamas, miró a Leticia, que temblaba entre los brazos de Eduardo. «Déjala, Eduardo, esto no es tu guerra», suplicó María, su voz desgarrándose. La mirada de Leticia, perdida entre el miedo y la confusión, la atravesaba como un puñal. La emoción se apoderó de ella. Algo oscuro palpita en el aire, como si las sombras de su vida se unieran para revelarle un secreto devastador. «¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué habrías de arrastrarla a esto?», preguntó, el dolor impregnando cada palabra. «¿Qué tiene que ver mi hija con lo que hicisteis? No importa si entiendes. Lo que importa es que tú y tu hija están metidas en algo mucho más peligroso de lo que te imaginas». La respuesta fue como un disparo en la oscuridad. Y en ese momento, el grito de Patricia resonó nuevamente en su mente. El eco de su advertencia.
Es todo un juego. Él sigue ocultando la verdad. Pero justo cuando su mente giraba en esa revelación, Leticia, con la luz de la desesperación en la mirada, gritó: ¡Espera! Espera, yo lo sé todo. El mundo se detuvo. María sintió que todo su ser se paralizaba. ¿Qué sabes, cariño? Su voz temblaba. Sabía que la carta era de Marta, no de Marcelo. Yo escuché todo. Él no es quien parece ser. Es un criminal. Las palabras de su hija se desataron como un torrente. Todo fue un engaño. Yo no era su hija. Él sabía que era parte de ello. La plaza pasó de la confusión al asombro, una explosión de murmullos. Las verdades y mentiras chocarían como escobas contra el suelo polvoriento. Un silencio helado descendió, seguido de un estruendo inminente de descubrimientos devastadores. Eduardo soltó a Leticia, quien corrió hacia los brazos de María, y al instante todo cambió. Las miradas se volvieron sombrías, como si una neblina gris comenzara a envolverlos a todos. Las revelaciones ya no eran solo susurros, eran el eco de un terremoto. El juego apenas comienza, murmuró Eduardo, mientras la multitud comenzaba a desmoronarse tras su incertidumbre, cada rostro reflejando un nuevo horror. En ese momento, María comprendió que las sombras de su vida se entrelazaban en un entramado peligroso. ¿Era Marcelo un inocente o el verdadero monstruo? ¿Y Leticia? La verdad pendía de un hilo. La pregunta era clara: ¿quién era realmente su familia? La noche se apoderó del pueblo y la tormenta de secretos apenas despegaba. La plaza seguía en un gran revuelo. María, con el corazón en la garganta, apenas podía procesar las palabras de su hija. Mientras el caos se apoderaba del lugar, la mirada de Leticia, llena de terror, se encontraba con la suya. «Mamá, yo lo sé todo», gritó nuevamente. Y la tormenta estalló, y esa simple frase caló hondo en el corazón de María. Eduardo, con sus ojos ardientes, parecía dispuesto a confesar todo, pero de repente un grito desgarrador interrumpió la escena. ¡Alto! ¡Deténganse! Era una voz poderosa que resonó con tal autoridad que todos se congelaron. La figura resplandecía como una sombra oscura entre las luces de la policía. Era Patricia, aunque su aspecto irreconocible. Estaba ensangrentada, el vestido rasgado, y el pánico en sus ojos se había transformado en una mirada de determinación. María sintió un escalofrío. ¡Patricia! Su voz se elevó, mezclándose con el murmullo de la multitud. ¿Cómo había regresado? ¿Y por qué estaba allí? «Lo he ocultado demasiado tiempo», gritó Patricia, mientras se acercaba tambaleándose. «Todo está conectado. Leticia no es quien creen que es. Ella es parte del legado de mi familia». La revelación sacudió a todos. Un silencio sepulcral inundó la plaza. María sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir?» La incredulidad era palpable. Cada palabra que Patricia pronunciaba era como un golpe de mazo en su pecho. «Es hora de que sepas la verdad». Patricia se detuvo, tomando aliento. «Tu hija es el último eslabón de una herencia antigua. Las cosas que sucedieron en este pueblo comenzaron mucho antes de que tú llegaras aquí». Su mirada se fijó en Marcelo, quien estaba a un lado, temblando. «Y tú, Marcelo, siempre lo supiste». María sintió que su mundo se desmoronaba. La sensación de opresión en su pecho se intensificó. «¿Qué legado? ¿De qué hablas?» «Déjala», exclamó Eduardo, intentando proteger a Leticia. Pero Patricia continuó, ignorando la interrupción. «Las mujeres de nuestra familia
han sido guardianas de secretos. ¿Y Leticia? Ella es la clave para desatar una maldición que ha perseguido a nuestros linajes durante generaciones. La multitud comenzó a murmurar. El caos se reanudaba, creciendo ante cada nueva información. María inhalaba con dificultad. ¿Una maldición? ¿Qué estás diciendo? Todo lo que ocurrió, el accidente de mi esposo, el conflicto con la familia de Marcelo, todo se remonta a ese legado. Leticia no simplemente heredó nuestros problemas. Ella está destinada a restaurar el equilibrio. La mirada de Patricia era feroz. Si intentas separarla de mí, desatarás cosas que no puedes controlar. El pánico se intensificaba. Sentimientos encontrados afloraban en cada rostro. María sintió que su cabeza giraba. ¿Desde cuándo esto se había vuelto tan oscuro? ¿Cuánto más había ocultado Marcelo? Fue entonces cuando un disparo resonó nuevamente. Pero esta vez, en el interior de la plaza, un hombre encapuchado tomó la delantera, empujando a la multitud. El terror se desató en un instante. «¡No se muevan! ¡Es un secuestro!», gritó, mientras otros hombres aparecían a su lado, amenazando a todos los presentes. La escena se tornó en un torbellino de movimiento. María hirvió de furia y protección. «¡Leticia, ven aquí!», gritó, la angustia apoderándose de su cuerpo. Eduardo se lanzó hacia adelante. «¡No pueden llevarnos! Tienen que saber la verdad». Pero en esos momentos dramáticos, una explosión sacudió el suelo. Los cielos se iluminaron en un estallido de fuego y humo, como si la tierra hubiera temblado. María se cubrió la cabeza, mientras el viento la sacudía. El caos reinante se convirtió en un desespero visceral, y la plaza se transformó en un campo de batalla. Murmullos de horror brotaron entre los ciudadanos, y la imagen de Leticia desapareció entre la multitud. ¡Leticia!». La voz de María resonó como un eco desgarrador. Cuando el polvo se asentó, se dio cuenta de que Eduardo había desaparecido. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!». La confusión se adueñó de su mente. Las verdades ocultas, las traiciones no resueltas, todo lo que creía sobre su vida se volvía incierto. Mientras María buscaba a su hija, por el rabillo del ojo, vio a Marcelo siendo llevado por los encapuchados. Sus ojos reflejaban miedo y rechazo. «¡Oh!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La imagen de su familia destrozándose en 1000 pedazos se quedaría grabada para siempre. La pregunta cruciante emergía. ¿Qué era real? ¿Qué secretos ocultaban? La tormenta apenas comenzaba y el destino de todos pendía de un hilo. La plaza estaba en un tumulto. El eco de los disparos resonaba en el aire y las luces de la policía danzaban por todas partes. Las sombras de las personas corrían desesperadas. Mientras María mantenía a Leticia cerca de su pecho, su corazón latía como un tambor. «¡Mamá, tengo miedo!». La pequeña temblaba y cada palabra era un puñal en el alma de María. De repente, lo que parecía un caos sin fin se tornó en silencio. Patricia, aún manchada de sangre, se tambaleó hacia adelante. «¡Escúchenme todos!», gritó, y la multitud se volvió hacia ella, como si estuvieran hipnotizados. «María, tienes que entender, todo esto se ha desatado por culpa de una historia antigua». María sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Qué historia?», preguntó, su voz entrecortada, el miedo latiendo en su pecho. La habían arrastrado a un mundo de secretos, traiciones y un legado que parecía más oscuro que la misma noche. «Hay algo que no sabes sobre Leticia», Patricia explicó, su voz temblando. «Ella es la clave para detener esta maldición que ha acechado nuestras vidas».
Si no la protegemos, el pasado volverá a consumiros a todos. Las palabras de Patricia estaban cargadas de una urgencia desgarradora. ¡Basta!, gritó Marcelo, quien finalmente había encontrado su voz. Ya es suficiente. He estado huyendo de esto toda mi vida, pero te aseguro que no voy a permitir que le pase nada a Leticia. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. ¿Podía confiar en él ahora? No se hagan más ilusiones, intervino Eduardo, que había comenzado a recuperarse del caos. Todo está en juego. Si no detienen esto ahora, no habrá vuelta atrás. Las vidas están en riesgo, las suyas y las de todos alrededor. La atmósfera estaba cargada de tensión. Cada mirada era una batalla silenciosa. En ese momento, se escucharon sirenas acercándose rápidamente. Un grupo de oficiales irrumpió en la plaza, sus voces firmes intentando controlar la situación. «Todos al suelo, no se muevan», ordenó uno, mientras otros comenzaban a separar a la multitud y colocarla en seguridad. María, sosteniendo a Leticia con más fuerza que nunca, se dio cuenta de que tenía que actuar. «No vamos a permitir que esto acabe así», gritó a todos alrededor, mientras las luces de la policía iluminaban su rostro decidido. «Leticia y yo lucharemos juntas. Nadie nos separará». Las palabras resonaron en la plaza. En ese instante, mientras la tormenta de emociones y miedos se calmaba un poco, Patricia se acercó a María. «Lo siento mucho, pero confía en mí. Haré lo que sea necesario para proteger a tu hija. ¡Lo prometo!». Y al hacerlo, le dio a María una pequeña medalla que brillaba tenuemente en la oscuridad. «Esto ayudará a que la maldición se rompa. Puedo guiarte, pero necesitamos juntas enfrentar esto». Las sirenas seguían sonando, pero ahora había un leve destello de esperanza en el aire. María miró a Leticia, con sus ojos llenos de valentía. «Está bien, mami. Juntas podemos, ¿verdad?». Y con eso, la plaza, llena de confusión y oscuridad, se iluminó tenuemente con un nuevo propósito. Los secretos del pasado aún estaban acechando, pero la decisión de enfrentarlos forjaba un camino inesperado hacia la redención. Así, entre lágrimas y abrazos llenos de amor, la verdadera batalla apenas comenzaba. «Esto no ha terminado», pensó María. ¿Qué esperarían las sombras del pasado en su búsqueda por la verdad? Ahora, si quieres saber qué pasó después, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparta inmediatamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Tu participación es vital.